pedirle a los trabajadores esto de bajar las pretensiones, en realidad es hablarnos a los empresarios pyme de menos mercado interno, menos dinamismo. Haber puesto a Melconian en el Banco Nación, con la duda de cuánto van a demorar en desembarcar en el Banco Central, es decir, es poner las tasas testigos, las tiene el Banco Nación. ¿Se imaginan con la concepción de Melconian qué pueden esperar de asistencia financiera a las pequeñas y medianas empresas? Entonces, hay una situación complicada que es una indefinición. ¿Qué es una definición? Gobernar para los gerentes que están puestos en el ministerio. Lo noté con algunas diferencias a Ingaramo. No, bueno, no todos son gerentes, hay muchos técnicos y hay un rabino. Así que es bastante de repartida la cosa. Aparte gerentas también. A partir de hoy hay gerentas. Bueno, me gusta que ratifique que son CEO de empresas, ni siquiera son además hay muchos técnicos. Pero lo que pasa es que, a ver, digamos, el país se partió en el voto, la situación del balotaje, pero no es que escondieron, no es que dijeron vamos a tener de ministro de Economía. Por eso las empresas nacionales, los pymes y los trabajadores tenemos derecho a resistir esto, porque la democracia es integral y empieza con la democracia económica. La del voto es una circunstancia y se van muchos factores. Y la otra cosa que me parece sustantiva es que para conseguir, digamos, el verdadero, la posible traslación a precio por insumos importados no es la misma en el pollo que en el cemento. Hoy hablé con Morcillo en la radio. El pollo tiene un montón de insumos importados. El 60% del costo de un pollo en puerta de fábrica, es comida. El pollo se fue de 19 a 27. Y bueno, algo de razón hay, porque dicen que va a devaluar, naturalmente. Pero el cemento, ¿qué insumo importado hay en bueno, eso? ¿Y Arcor 15% del tomate en lata? Bueno. Eso. ¿Cómo creen Ingaramo usted que va? Ahí voy a mis cálculos son que una devaluación de un 40% del porcentaje que sea, se traslada por componentes importados, exportables e importables en los costos internos en no más de un 25 a un 30%. Depende del tamaño, claro, de la inflación. O sea, si usted devalúa 40, la inflación tendría que ser entre 10 y 12 como mucho. Porque todo lo demás es verso, lo demás es impuestos son impuestos. O sea que en el precio que yo compro la góndola del supermercado hay un montón de impuestos. Así que eso entre ellos lo que ahí no hay nada 40%. Y ahí no hay nada de dólar ni de divisa, son impuestos que estoy pagándole al consumo son la mayoría. Claro, por eso. Bueno, vamos a las redes, vamos al tweet. A los Twitter, y tenemos además la palabra de Triaca hijo, que me parece va a disparar seguramente aquí una discusión, porque habla de paritarias por productividad. Juli, contanos. Así es, vamos a repasar algunos tweets. En este caso, Mariano Bergero nos dice: las subas de precios preventivos son un mazazo al bolsillo y aún resta el ajuste de tarifas y el tenor de la devaluación. Y también estaba tuiteando el legislador Franco Seillén, que nos dice: los trabajadores vamos a defender las paritarias sea como sea. Apoyo lo que dice Eduardo, hay que seguir bregando por la asistencia financiera para las pymes. Constanza Camino nos dice: hay que analizar las regularidades de la crisis, no solo por la economía interna, sino también la coyuntura internacional. Y como decías, Cristian, vamos a ver lo que decía el ministro de Trabajo designado, Jorge Triaca, que justamente aseguró que se va a continuar con las paritarias, pero que va a ser por productividad. Nosotros creemos que hay que dar el ámbito del debate, teniendo claro que tenemos que poner en marcha la economía, teniendo claro que tenemos que hacer una política antiinflacionaria que beneficie a los trabajadores y sobre todo a sus bolsillos, y eso lo vamos también a plantear dentro de esa discusión. Pero por supuesto vemos que hay una situación de madurez, una situación de responsabilidad de la mayoría de los dirigentes, tanto gremiales como empresarios, que esta contemplación la tienen internalizada. Empresario, no sindicalista. Bueno, su padre fue ministro de Economía. De trabajo. Perdón, de trabajo, dije economía también el otro día. De trabajo durante el menemismo, ¿no? En un contexto en donde se planteaba exactamente eso. Yo hoy revisé de casualidad por otro tema un parecido muy... los documentos que en Córdoba produjo en aquellos años el MOAS,
a través incluso de una revista que se publicó en aquella época, y donde se planteaba exactamente eso, paritaria por productividad. ¿Qué piensan ustedes? Por supuesto que estamos absolutamente en contra, absolutamente en contra. Es decir, alguien tuiteó algo que me parece que es bien esclarecedor, si es que hacía falta esclarecerlo. Todavía no llegó la devaluación, todavía no llegaron las medidas macroeconómicas, todavía no asumió Macri, y los precios ya se dispararon. Si solamente con la expectativa se disparan, protéjanos Dios de lo que va a pasar después del 10. Pero lo que está pasando ya hoy. Y hoy ya lo estamos sufriendo en el bolsillo. Aparte de medirla, la productividad es un concepto físico, digamos. Muchas veces se aumenta la productividad porque uno compra una máquina que hace más piezas por hora o usa menos insumos para producir una misma cantidad de bienes. O sea, la productividad no depende totalmente del trabajador, del gremio. O sea, medir la productividad. Si se cumpliera el supuesto de que el tipo de cambio está fijo, todos los precios están quietos, no se mueve nada, todo se queda quieto, entonces medir cantidades es mucho más fácil. Pero en una economía como la que tenemos nosotros, donde todo se mueve y se va a seguir moviendo por lo que se ve, hoy la presidenta autorizó 123.000 millones de ampliación presupuestaria, la emisión de 13.000 millones de pesos en pagarés para pagar de deuda, o sea que todo va a ser movido por un buen tiempo, y cuando llegue la hora de la paritaria no va a estar todo quieto, así que medir productividad física, además hay empresas que tienen 70 líneas de producto. Usted, por ejemplo, las de limpieza, que están tan en las de tocador y limpieza, que están tan de moda hoy día, ¿no es cierto? Porque son una de las que más aumentaron y porque prácticamente es un duopolio de empresas internacionales que tienen un poder de precio espectacular. ¿Cuál de los 70 productos es el que va a usar de cada empresa para medir la productividad? Imposible. Eduardo, ¿qué piensan hacer con esta historia? Ustedes, digamos que tienen una espalda más pequeña, porque se debe venir, entre otras cosas, la devaluación, pero sobre todo la inflación. Digamos, creo que hay una coincidencia generalizada respecto de esto, ¿no? Mire, la devaluación como la inflación es una forma de extraer enormes recursos, enorme cantidad de recursos a los sectores más concentrados de la economía y que más poder tienen para especular. Porque el empresario... No es algo que no sea ajeno, ¿no? Dice que seríamos campeones mundiales de inflación. Las pymes no pueden hoy... no tienen espalda porque ya venían con disminución de la rentabilidad. Nosotros hemos defendido en el Consejo del Salario Mínimo Vital que tiene que defenderse el poder adquisitivo del salario porque de eso depende el mercado interno y porque hace a la dignidad de toda la sociedad y de los trabajadores en particular. Pero hoy plantearse solamente esos elementos como están puestos sobre la mesa, la verdad que son muy vagos y en realidad están llamando a la ley de la selva, es decir, la de la especulación. Le están diciendo a los productores otra vez, le van a decir, cerrá la fábrica, importá, especulá, llevá la plata al banco, especular con el dólar. ¿Qué es lo que nos están diciendo después de los años que lleva a recuperar el aparato productivo? Por eso yo digo, es cierto que han dicho las elecciones algunas cosas, los pequeños y medianos empresarios, y ha habido un montón de factores que le tocará a ustedes, a los sectores políticos, a analizar por qué se produjeron, pero los sectores de la producción, del trabajo, los sectores científicos, técnicos, han alcanzado un nivel de integración en la sociedad que no creo estén dispuestos a hacerlo, y para gobernar tiene que haber acuerdo porque va a ser muy difícil hacerlo. Pueden tener todas las intenciones y yo más aún, estoy seguro que pretenden que el mercado maneje todo. En el caso de las pymes somos muy chiquitos en el mercado, los trabajadores pasan a ser un costo más y no un elemento de integración en nuestra economía y en nuestra sociedad. Veremos qué pasa, vamos a estar pendientes. Pero, digamos, lo concreto es que el manejo de expectativa, un plan económico, este gobierno tiene que debutar con un plan económico. Un plan económico tiene un diseño, una instrumentación y un manejo de expectativas. El manejo de expectativas que se ha venido haciendo deja mucho que desear, porque lanzó a una remarcación brutal antes de saber cuál va a ser la política cambiaria, cuál va a ser la política monetaria, cuál va a ser la política fiscal y cómo va a cerrar el plan económico, con qué tasa de inflación, etcétera, y ganar esa confianza que ellos dicen querer ganar. Para hacer eso hay que hacer un plan económico, hacerlo desembarcar. Estamos en un momento del año terriblemente difícil, va a asumir 15 días antes de Navidad, o sea, hay que pensar bien lo que yo no creo que sea de prolijidad, sino ese es el plan para sacarle recursos a los sectores y que cobren algunos que apostaron.
Pero por ejemplo, las declaraciones de Aranguren, no coordinadas con las con el del secretario de Hacienda, Sí. Es una falta. O sea, lo que dice Aranguren de las tarifas públicas, si no lo habló primero con el secretario de Hacienda, francamente yo no... O el ¿Quién se secretario hace de Comercio. cargo del daño mientras tanto? Eso es lo que Exacto. habrá que preguntar. Y Vamos nadie, a estar nosotros. muy pendientes de ver de qué se trata el cambio finalmente. Muchas gracias a los Gracias a tres ustedes. por la visita. Pausa breve y estamos con el fin de Zona Política.